Corresponde entonces la conferencia referida a los planes seccionales para la zona típica de Valparaíso, área histórica de Valparaíso. Me pareció, primero que nada, algo pasa que... No. Parece que es computador. ¿Hay alguien que...? No, no está pasando. Bueno, vamos a comenzar por mientras. Estamos hablando de un sistema de planes seccionales, de planos seccionales, perdón, por el hecho de que son 10 planos seccionales, ¿ya? Producto de un proceso que ya lleva bastantes meses, vamos a entrar un año en este tema, como consultor de la municipalidad. No está pasando. Estructurado básicamente en 4 puntos la presentación. La primera tiene que ver con unas pequeñas consideraciones iniciales respecto a estos planos seccionales. La segunda tiene que ver con el área de estudio a la cual está enfocada. La tercera tiene que ver con la metodología que hemos ocupado y finalmente los resultados producto de todo este proceso. Termino con pequeñas reflexiones, dado que después de esto vienen unos panelistas que obviamente van a hacer la crítica y las reflexiones necesarias. Ahí sí. Los planos seccionales, ¿verdad?, se ubican como uno de los dos ejes principales que constituyen el Plan Director de Gestión Patrimonial. El plan de manejo o plan de gestión y los planos seccionales. Ambos se complementan para conformar lo que es el Plan Director de Gestión Patrimonial. Unas consideraciones previas. Primero, este encargo no ha sido fácil, es un encargo complejo. En ningún caso quiero excusarme ni como consultor hablar de otra cosa, pero sí evidenciamos algunas cosas, que es un estudio sin referentes, al menos en Chile. Si bien La Serena actualmente lo está haciendo, está desarrollando un proceso parecido, si bien obviamente hay muchas más zonas típicas que Valparaíso y hay otros 4 sitios de patrimonio mundial, concordarán todos conmigo que Valparaíso es una ciudad única, indivisible, que su topografía le confiere una realidad muy específica, muy compleja de planificarla, con un alto interés nacional e internacional. ¿Quién no ha opinado de Valparaíso? Con un marco legal y teórico patrimonial, las autoridades previamente dijeron, evidentemente, que desde hace unos años ya el patrimonio cada vez más está en boca de todos, sin embargo, aún en aspectos teóricos, en aspectos legales, se presta para ciertas interpretaciones. Si bien existe ese marco legal, aún hay grados de interpretabilidad. Si bien es indivisible paisajísticamente, estarán de acuerdo conmigo que Cerro Alegre y Concepción dista mucho del barrio Puerto. Hay desequilibrios en este territorio, esos desequilibrios se expresan a la vez en ciertos elementos morfológicos y arquitectónicos, en ciertas características arquitectónicas diferentes, ¿verdad? Y por último, con una infraestructura portuaria, es decir, una ciudad-puerto, en que, ¿por qué no?, el borde a la vez también es un espacio potencial de desarrollo. El área de estudio lo planteó Juan Pablo al inicio. Lo que está en amarillo, el sitio patrimonio mundial, el rojo, la zona típica, y en naranjo, todas las ZCH, que son las zonas de conservación histórica. El 2013 hace la declaratoria del sitio patrimonio mundial, ¿verdad? La línea amarilla. La zona típica actúa como amortiguadora de este sitio patrimonio mundial por mandato de la UNESCO. Y en total tenemos en toda la zona típica 59,78 hectáreas. El ámbito de aplicación, por lo tanto, de este estudio, un pequeño matiz acá. Los planos seccionales, si bien evidentemente su foco de atención es la zona típica, ese ha sido el encargo del municipio que recibió esta consultoría, no es
estrictamente necesario que fueran total y plenamente coincidentes con la zona típica. ¿Ya? Vamos a tender a eso, pero no son ni plenas ni totalmente coincidentes. ¿Ya? Por otro lado, en esta zona típica podemos evidenciar algunas realidades, 12.000 habitantes, ¿sí? Con una densidad de población, por ejemplo, en Cerro Cordillera y Santo Domingo y Arrayán, de 131 habitantes por hectárea, con una densidad de vivienda de 141 viviendas por hectárea, versus otro tipo de densidades de vivienda y habitacionales, prácticamente la mitad de ello. O sea, nos está dando cuenta de un territorio, esta zona típica inserta en una ZCH, en donde efectivamente, del punto de vista de las densidades, de los patrones de asentamiento, de los desequilibrios territoriales, también se van dando ciertas diferencias. Arriba unos planos históricos, ¿verdad? Si insertamos la zona típica en el Google Earth, nos damos cuenta que constituye el final de un sistema de conexión a todo el borde. Están marcadas en diferentes colores cada una de las zonas típicas que fueron siendo nombradas en el tiempo. Otra nota al pie de página acá. La primera zona típica nombrada en Valparaíso es de inicio de los años 70. ¿Ya? Toda esa década de los 70 se nombran cerca de 3, 4 zonas típicas principales, que solo posteriormente, el año 86, se declara la otra zona típica, que estamos hablando del sector ferroviario, ¿correcto? Zona típica 1, zona típica 2. La fusión de todas estas zonas típicas del año 2001 se fusionan y generan lo que es la zona típica área histórica de Valparaíso, que tiene las 60 hectáreas que hemos hablado. El inicio de estas zonas típicas de los años 70 tiene relación, me estoy escapando un poco, pero me parece importante esto, tiene relación básicamente con monumentos históricos nacionales, la matriz y su entorno, ¿ah? La Plaza Aníbal Pinto, un entorno, posteriormente algunos miradores y su entorno, ¿ah? Siempre hubo en el origen de esta dimensión patrimonial declarante o declaratoria de Valparaíso una relación de algo singular con su ambiente, de un elemento monumental con su entorno. ¿Ah? Lo dejo en la memoria porque después quizás vamos a hablar sobre esta materia. Bueno, fotografías, ¿verdad?, históricas que ya nos van dando cuenta de lo que todos sabemos, del valor tremendo histórico, patrimonial de toda esta zona. A la derecha, la iglesia luterana, Cerro Concepción, calle Serrano, todas fotografías de mediados del siglo XIX, donde precisamente, como dijo Alexandra en la introducción, esplende esta ciudad como un foco en todo el Océano Pacífico Sur, con una globalización temprana, el concepto que utiliza UNESCO para su declaratoria. ¿Ya? Visto este brochazo rápido del área de estudio, me pareció hacer una especie de reiteración o que abordemos más en profundidad cuál es la problemática. Alexandra planteó una problemática inicial, la reiteró también Javier Adán. Yo quiero decir específicamente la problemática que enfrentan estos planos seccionales. El diagnóstico de la fase 1 del Plan Director de Gestión Patrimonial, ¿verdad?, establece este diagnóstico, esta problemática, en una diversidad de criterios que orientan las intervenciones o proyectos sobre el sitio de patrimonio mundial y la zona típica y su complicada aplicación. A ver, esto no es menor. Sobre la zona típica conviven diferentes organismos con sus diferentes reglamentaciones o normas, ¿correcto? Que esos organismos, evidentemente en forma involuntaria, ¿verdad?, evidentemente con dimensiones diferentes, unos son instructivos, otros son leyes, ¿verdad?, conviven con ciertos matices de diferencia de criterios sobre esta zona típica. ¿Qué consecuencias trae esto? Evidentemente, interpretaciones múltiples de la norma que prevalece sobre la zona típica, que trae como consecuencia la dificultosa tramitación de los expedientes municipales en la dirección de obras, por tanto, un desincentivo hasta cierto grado de las inversiones privadas, por tanto, una baja dinámica urbana y
por consiguiente, una contribución al deterioro de la ciudad. Estamos en un cierto círculo vicioso que se reconoce a partir de esta problemática. Me permití traer un esquema que en alguna oportunidad presentó Loreto Torres en la DDU. Traje algunos temas de acá para expresar cuáles podrían ser algunas causas, ¿verdad?, de este problema. Y la primera es la multiplicidad de criterios y normas desarticuladas entre sí. Hay una cierta desarticulación entre las normas. ¿Cuáles son estas normas? Las que decíamos recién, de parte del Consejo de Monumentos Nacionales, el instructivo de intervención sobre la zona típica y evidentemente la Ley de Monumentos Nacionales 17.288, con su respectiva comisión, de parte de la CEREMI, correcto, la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones, la ordenanza, y a la vez las circulares que cada cierto tiempo, correcto, aparecen como un referente legal a todo esto, más que legal como ciertas reglamentaciones. Y de parte de la Municipalidad de Valparaíso, la propia Ley General de Urbanismo y Construcciones y evidentemente el Plan Regular Comunal. Intentamos expresar aquí, de alguna forma, todo el periplo que debe traer, correcto, un expediente que llega, entra a la municipalidad, debe pedir la venia a cada uno de los organismos, a la comisión, al consejo a través de la comisión, así también a la CEREMI, que lo devuelve al municipio, y en la medida que estos tres entes estuvieran articulados, recién un inversor pudiera llevar a cabo su proyecto, cosas que normalmente transcurren mucho tiempo y es bastante, digamos, con muchas trabas, ¿ya? Conclusión, hay una necesidad, ¿verdad?, de un instrumento específico y detallado para el sitio Patrimonio Mundial y zona típica de carácter articulador, que pudiéramos recoger los principales criterios de cada uno de estos instrumentos y los pudiéramos volcar a un instrumento, a un solo cuerpo normativo. Otra causa, todas las ciudades Patrimonio Mundial, cada uno de los sitios que son Patrimonio Mundial, evidentemente requieren un registro, requieren una cualificación de cada uno de sus inmuebles, y en el caso del Paraíso existe ese catálogo de fichas de inmuebles de valoración. Sin embargo, nos parece que hasta lo que pudimos rescatar nosotros, hay un grado de insuficiencia en ese registro y de incompletitud. Evidentemente se ha avanzado mucho, pero aún hay mucho más que actualizarlo y mucho más que mejorarlo, ¿ya? Por lo tanto, hay una necesidad de un catálogo actualizado de los valores patrimoniales de todos los inmuebles de la zona típica. Otro ejemplo, hay normas urbanísticas para ZCH, las zonas de conservación histórica, que no profundizan ni especifican suficientemente sobre valores patrimoniales. Es una facultad de los municipios establecer zonas de conservación histórica para estas ciudades, donde se establecieran, donde se definieran normas urbanísticas, pero con un criterio que fuera patrimonial, ¿verdad?, con un destino hacia poder garantizar los valores patrimoniales de estas zonas. Sin embargo, revisando cómo son las normas en general, no distan mucho de lo que son las normas, entre comillas, valga la redundancia, típicas o normales, ¿verdad? Deberían ser más específicas, profundizar más en aquellos elementos patrimoniales. Por lo tanto, hay una necesidad de una revisión de patrones morfológicos y o de asentamiento conducentes a identificar elementos característicos de barrios, es decir, una necesidad de articular lo que es el plan regular comunal con lo que fueran estos planos seccionales de la zona típica y específicamente los límites, inclusive diría los contenidos de las zonas de conservación histórica. Bueno, dicho todo esto, como problemática específica de este estudio, el objetivo estratégico principal que busca esto es crear dentro de un marco legal establecido por la Ley General y la Ley de Consejo de Monumentos Nacionales, la Ley 17.288, un instrumento específico que contenga, por una parte, un conjunto articulado y consensuado de criterios de intervención sobre los inmuebles o el conjunto de ellos, y que constituya una referencia clara y objetiva a la que cada organismo con competencias sobre el resguardo y mantención de la zona típica del Paraíso pudiera recurrir para el ejercicio de sus legítimas atribuciones. Le agregaría una tercera, que quizá por el tiempo no alcancé, que es detallar claramente, ¿verdad?, a una escala de inmuebles y de conjunto de inmuebles, las intervenciones sobre estos inmuebles, es decir, dar un paso hacia el detallamiento, hacia la escala más edificatoria o de inmueble.
En definitiva, el esquema que está apareciendo acá en pantalla intenta graficar esta necesidad de articulación entre la ley de Consejos de Montos Nacionales, la ley general y la Seremi Minbu con sus 32 criterios del ordinario 204 y el propio plan regulador comunal. Deberían estar articulados, deberían estar complementados. Para ir en busca de este objetivo, ¿qué se ha desarrollado a lo largo de este tiempo? Una metodología que involucra un análisis jurídico, geográfico, histórico y patrimonial. Bueno, lo que gran parte de ustedes lo sabe ya, los planos seccionales, ¿correcto?, están amparados en la Ley General de Urbanismo y Construcción, particularmente en el artículo 60, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en el artículo 2.1.14, y específicamente en el 2.7.8, ¿ya?, que faculta a los municipios para hacer estudios de detallamiento, ¿correcto?, y las disposiciones de la Dirección de Desarrollo Urbano de Minbu, específicamente el ordinario 176 y más específicamente la DDU 240. ¿Qué plantea la DDU 240? En el marco del artículo 278 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el cual establece que en aquellas zonas de carácter patrimonial o en aquellas áreas de carácter patrimonial, inclusive en la ZCH, se pueden realizar estudios de detallamiento de características arquitectónicas, ¿verdad?, de cada uno de esos inmuebles. Viene la DDU 240 y profundiza sobre esta materia y establece, yo diría, ciertas precisiones respecto a cuáles son esos elementos a normar. Y estos son morfológicos y arquitectónicos. Aquí estamos entrando en el área chica y ya nos pusimos un cierto marco, y es lo más importante de este estudio. Este es un plano seccional de detallamiento amparado en el artículo 27.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que toma la DDU 240 y la aplica en términos morfológicos y arquitectónicos. No obstante, queda un cierto sesgo de interpretabilidad respecto a otras posibilidades que pudiera tener este plano, que lo voy a plantear como una reflexión al final de esta presentación. Pero este es el marco donde nosotros estamos trabajando. Respecto al análisis geográfico histórico, aquí el tema es una entrada más geográfica a la zona típica. A la derecha tenemos lo que plantea el Plan Regulador Comunal. Todas las zonas de conservación histórica en naranjo y en color más oscuro. Acá hay un detalle, cómo estas zonas de conservación histórica, ¿verdad?, afectan a la zona típica, que es el polígono rojo. A la derecha tenemos un análisis un poco más exhaustivo, siguiendo las cotas a través de un levantamiento topográfico, ¿verdad?, del vuelo aerofotogramétrico más bien del 2010 de la Municipalidad del Paraíso. Entonces podemos darnos cuenta que lo que las zonas de conservación histórica plantean en rojo como el plan, ¿verdad?, este polígono, en realidad el plan es mucho más complejo, el plan es mucho más, entre comillas, quebradizo, es un polígono un poco más diverso en su configuración, ¿ah? Pero constituye evidentemente la primera unidad geográfica, la primera unidad geomorfológica, el plan, la cota que podemos llamar entre la cota 0 y la cota más 10 metros, ¿ya? Luego viene todo el pie de cerro, que a la izquierda corresponde a la ZCH acantilado, perdón, el polígono rojo corresponde a la zona de conservación histórica plan, ZCHP, y lo que está en verde a la ZCHA, que es zona de conservación histórica de acantilado, traducido a lo que sería una unidad geográfica pie de cerro, en este caso. Que es todo lo que se reconoce con ese color, traducido a una cota que es la inflexión, digamos, entre el plan y el cerro. Las otras unidades geográficas las hemos denominado cornisas o miradores, ¿ya? Lo mismo,
A mano izquierda lo que plantea el plan regulador comunal respecto a esto, ¿verdad? Y cómo un estudio va identificando que este mismo color verde de acá va teniendo todo un matiz, ¿verdad? Y toda una configuración geográfica que va siguiendo la cota. A ver, seamos más precisos, quizá no estoy siendo preciso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que puestos nosotros, ¿verdad?, en toda la calle Capilla, que mira hacia los cementerios, ¿correcto? Todo esto también tiene una característica tanto de mirador como los paseos Atkinson, Gervasoni y Yugoslavo. Que esté consolidado es otra cosa, pero en términos geográficos también tiene una condición y una vocación de mirador urbano. ¿Ah? Lo mismo, tenemos una serie de cornisas o miradores en Cerro Cordillera y en Cerro Santo Domingo, con esta misma vocación de quiebre entre la ladera o meseta y lo que ya comienza a ser la quebrada. Por lo tanto, lo que aquí aparece en color verde en el plan regulador comunal actual tiene una serie de matices de mayor profundidad. Bueno, ahí tenemos, de hecho, esa es una cornisa, por ejemplo, de Cerro Alegre, la cornisa que mira hacia la ex cárcel y hacia los cementerios. El caso de las mesetas que vamos a ver luego y las cornisas. El caso del mirador Gervasoni, claramente una cornisa o mirador urbano. Otras unidades geográficas que identificamos nosotros, las acabo de nombrar una de ellas, la meseta, la más clara y la más evidente, Cerro Alegre y Cerro Concepción, y las laderas, que en estos casos tienen menor pendiente. Tenemos casos como esos, si se alcanza a visualizar bien, en todo Cerro Alegre, Cerro Artillería, Cerro Cordillera, que hay fragmentos de mesetas que fluctúan entre ciertas cotas no más allá de 5 a 10 metros y que tienen tipos de implantación sobre estas unidades que son diferentes a la cornisa, que son diferentes a la quebrada, que son diferentes al pie de cerro y al plan. En definitiva, ¿qué estamos diciendo? Que he hecho este análisis cruzando la topografía, ¿verdad?, con el tipo de asentamiento que va teniendo la ciudad sobre esta topografía, van apareciendo elementos específicos de carácter morfológico y arquitectónico para cada una de estas unidades geográficas. Esa es la gran conclusión que plantea este análisis. Ejemplos. No es el caso en esta presentación de dar tanto detallamiento porque estamos en un grado importante de avance, pero aún no hemos concluido. En el borde, bueno, espacios públicos o monumentales. En el plan tenemos volumetrías continuas y ornamentadas, cornizamientos en primer nivel, balcones, ritmos de vanos y distanciamientos constantes, alturas de pisos homogéneas y elementos de vitrinas comerciales. Diferentes del pie de cerro en algún matiz, donde a lo anterior se suma una mayor continuidad edificatoria y de cornisas, mayor número de pisos, así como elementos de contención y zócalos de rango medio. A su vez diferente, evidentemente, de los cerros, donde se incluyen las quebradas, donde se incluyen las cornisas urbanas o los miradores y las laderas, donde aparecen muros de contención, zócalos habitables, vale decir, de mayor rango, continuo y como elemento fundamental de implantación. El zócalo como elemento fundamental de implantación en los cerros. En áreas de mesetas, las galerías y pórticos. Destaca la tendencia a la uniformidad de la materialidad y de textura, como es el caso, por ejemplo, de la calamina o zinc en los cerros Alegre y Concepción. Segundo resumen, hasta aquí, dentro de un área de estudio, correcto, que tiene cierta complejidad, ¿verdad? Donde si bien es indivisible, donde bien la característica del paisaje cultural evidentemente es una única ciudad donde todo el valor patrimonial es en su conjunto, no obstante eso podemos ir reconociendo ciertos matices, ciertos aspectos que van especificando y particularizando cada una de las unidades geográficas y sus elementos morfológicos y arquitectónicos en ellas, ¿ya? Por ejemplo, en Cerro Alegre, la calamina. En este caso particular, tengo entendido que esta es una fotografía con plancha toledana. La plancha toledana, si ustedes la conocen, es una alternativa a la calamina que es de hace varios
decenas de años atrás, digamos. Pero tiene la particularidad, tiene la sensibilidad al menos de traer esa materialidad específica del Cerro Alegre de Concepción y recuperarla, digamos. Y esa es una textura y es una materialidad que esplende en esos cerros. Podemos encontrar en otras partes de la zona típica, evidentemente, pero ¿dónde esplende y dónde constituye un elemento más característico en esta zona? La calle Lautaro Rosas y otras similares en los cerros Alegre y Concepción, elementos característicos según la unidad geográfica meseta. ¿Cuál sería? Por ejemplo, las volumetrías complejas. Esta no es una edificación ni de plan, ni tampoco es una edificación de pie de cerro. Esta es una edificación de meseta que tiene sus propias características y sus propios elementos morfológicos y arquitectónicos, que podríamos denominarla una volumetría compleja. ¿Qué queremos decir por volumetría compleja? Que no es un prisma ni puro ni aristas exclusivamente de prismas geométricos básicos, ¿no? Sino que está compuesta, y esto no lo digo yo, esto se rescata de la fase 1 de la consultoría CEREX, compuesta por diferentes volúmenes. Normalmente me hacen la pregunta, ¿qué es volumetría? O si volumetría es altura de piso. No, volumetría tiene que ver con la forma particular esencial del cuerpo geométrico que conformaría este inmueble, este edificio. Y en este caso, una volumetría compleja compuesta de varios cuerpos. Otros elementos morfológicos característicos de esta zona, haciendo el cruce con las unidades geográficas. No podemos dejar de hacer ese cruce. Bueno, los muros de contención, los zócalos. Quiero hacer una mención a Jorge Ferrada, no sé si está acá, pero Jorge insistentemente en los ciclos de participación con los expertos temáticos, él hablaba que Valparaíso, antes que nada, era la conquista de una topografía y era la conquista de este relieve. Y que en esa conquista todo lo que tiene que ver con los muros de contención, con los zócalos, constituyen evidentemente el primer paso hacia la valoración patrimonial, el primer paso hacia conseguir este territorio y poder habitarlo. Bueno, ¿qué más que estos ejemplos de muros de contención con una cierta materialidad de piedra, de ladrillo, e inclusive muy armónicos con el espacio público y generando un tipo de predio, de tejido urbano, donde se da a su vez una volumetría particular. Los zócalos abajo y las volumetrías de Cerro Alegre, me parece. Otros elementos morfológicos que establece la DDU 240, aparte de la volumetría, la techumbre y las alturas de pisos. El tema de la quinta fachada también dentro de este proceso mereció cierta discusión. Básicamente nos hablamos de la techumbre y toda la discusión aquí tiene que ver con cómo resguardamos que la techumbre es un elemento que los vecinos que están arriba mío también lo ven como parte del paisaje. Y por lo tanto tenemos que resguardar sus formas, su estructura principal, su sistema conductivo principal y sus aguas, irlas conservando o restaurarlas dentro de ciertos parámetros. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Temas arquitectónicos en este caso también, como son los elementos sobre los techos. Elementos arquitectónicos de esta zona, la EDU 40 aquí es muy clara, muy específica, todo lo que tiene que ver con los vanos, con la relación entre ellos, los distanciamientos, las proporciones, inclusive la relación lleno-vacío. ¿Ah? ¿Cuánto tenemos en términos, en una fachada, cuánto tenemos de fenestraciones, cuánto tenemos de aperturas por sobre lo que se mantiene sin vanos? Elementos como accesos, como escaleras de acceso, ornamentaciones, antiguos bow windows, todos elementos que claramente se diferencian de lo que son más bien de implantación o de volumetría, sino que aquí estamos hablando, los primeros son morfológicos, los segundos, aquí estamos hablando de elementos de arquitectura, elementos más de composición, de más de detalle. Desde un análisis patrimonial hemos hablado de lo jurídico, hemos hablado
de lo geográfico e histórico, ahora hablando de lo patrimonial, hemos hecho una bajada de cómo la geografía va expresándose en elementos morfológicos y arquitectónicos, yendo a una bajada ya patrimonial. Como parte de este trabajo, Carolina Peñalosa, que está asistente acá, hizo un muy buen trabajo en términos de catalogación de los inmuebles. Lo mencionábamos como uno de los desafíos de este estudio y una necesidad de actualizar las fichas de valor patrimonial que ya existen en la municipalidad. No queremos decir que no existan, no queremos decir que hayan sido mal hechas, queremos decir que son necesarias de actualizar. ¿Ya? Este es un ejemplo de ficha muy sencillo. Partimos por una primera parte que tiene que ver con la descripción, la ubicación, ¿verdad? Y el registro de la propiedad, con todo un análisis referido a sus elementos arquitectónicos y morfológicos, y además con el cruce con elementos que no son ni morfológicos ni arquitectónicos, sino que son dimensiones sociales e inclusive económicas, que Gisela como consultora hizo una contribución bien importante a ello. Sociales, históricas, tenía un torpeo por acá, arquitectónica y urbana. Cada uno de estos análisis de la propiedad, desde estas dimensiones, va entregando un cierto valor o porcentaje que se traduce finalmente en una letra que no alcanza a aparecer acá, que es la categoría de inmueble o el valor del inmueble según esta ficha de valoración, que ya lo vamos a explicar con mayor detalle. Ejemplos de conjuntos urbanos o arquitectónicos: Pierre Loti, Templeman y Galvez, Papudo, en Cerro Concepción. Dicho esto, vámonos a los resultados. Ya empezamos queda poco, voy a terminar luego. El primer resultado que propone este plano seccional, este sistema de plano seccional, es que se establezcan niveles de evaluación patrimonial de los inmuebles. Hay un problema de formato porque se traspasó desde Office a Mac, ya, perdonen, pero el nivel A, B, C, D, E y F. El nivel A corresponde a monumentos históricos declarados. Por lo tanto, el nivel A es el superior, ¿verdad? A partir de una declaratoria del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso no requiere mayor análisis, eso está declarado porque hubo un análisis previo. El nivel B corresponde al inmueble histórico artístico, el nivel C a los inmuebles de valor ambiental singular, el D al inmueble de valor ambiental, el E a los discordantes y el F a los sitios eriazos. Además, hay una primera armonización en el sentido que se incluyen los ICH, los inmuebles de conservación histórica, para cada una de estas categorías. Es decir, yo puedo ser dueño de un inmueble histórico-artístico declarado ICH o no declarado ICH. Yo puedo ser dueño de un inmueble de valor ambiental singular declarado o no declarado ICH. ¿Ya? Por lo tanto, ahí queda sujeta ya la articulación con el trabajo que ya ha hecho la Municipalidad de Valparaíso. Y a la vez se ha recogido lo que el instructivo del Consejo de Monumentos Nacionales establece o orienta sobre Valparaíso, más que establecer, porque es un instructivo, no es una norma. Un segundo momento de este primer resultado, ¿ya? Que es esta valoración de inmuebles, arroja un intento. Aquí hay un acercamiento a lo que podría ser una tabla que hace el cruce entre los tipos de intervención, por ejemplo, conservación, restauración, mantención, rehabilitación, reconstrucción, y el tipo de inmueble, A, B, C, D, E o F. Es decir, es una tabla que, a modo de resumen, intenta hacer una guía para que los inversores tengan el primer filtro claramente para decir si ellos tienen un inmueble de tal nivel, cuáles son los tipos de intervenciones que podrían hacer. El resultado 2 es el que más nos convoca ahora, tiene que ver con el sistema de planos seccionales. Del análisis geográfico, del análisis histórico, inclusive agregaría un tercer análisis, que es el hecho de que un barrio pueda ser normable. Alguien podría decir,
el barrio entre Urriola y Errázuriz, en ese sector, en la bomba de Encina y su inmediación. ¿Cómo normo eso? Es un barrio... ¿Lo podemos normar? Sí. Pudiéramos establecer normas de planos seccionales referidos a aspectos patrimoniales, pero claramente son más difíciles. Entonces, aparte del análisis geográfico, aparte del análisis histórico, nosotros dijimos, bueno, estos son barrios que constituyen ciertas unidades que nosotros, con las competencias y el tiempo que tenemos ahora, podemos normar. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro, ¿ya? O sea, una meta accesible en este tiempo con estas competencias. Entonces son el barrio Puerto, PS es plano seccional 01, barrio Puerto, el 02 La Matriz y 0 Santo Domingo. A la derecha ustedes van teniendo la superficie de cada una, y más a la derecha la columna señala si corresponde a qué unidad geográfica o cuáles son las unidades geográficas presentes en este plano seccional. El plano seccional 3, las plazas Sotomayor y de la Justicia, con 51.000 metros cuadrados. El plano seccional 4, la plaza de Eleuterio Ramírez y entorno, que también podríamos llamarle Cerro Cordillera Bajo. El plano seccional 05, Cerro Artillería y Paseo 21 de Mayo, con 19.000 metros cuadrados. El plano seccional 6, Barrio Financiero, las calles Prat y Esmeralda, con 55.000 metros cuadrados. El plano 7, la plaza Aníbal Pinto y su entorno, con 13.000 metros cuadrados. El plano 8, Quebradas, Urriola y Almirante Montt, con 28.000 metros cuadrados. El plano 9, Cerro Concepción, con 161.000, siendo el mayor. Y el plano 10, Cerro Alegre, con 64.000, siendo el tercero en orden de magnitud de superficie. Total, tenemos cerca de 54 hectáreas a las cuales, si sumamos este sistema de planos seccionales, regirían normas de carácter morfológico y arquitectónico, y a la vez esta matriz que hemos hablado antes en términos de la valoración ambiental de cada uno de los inmuebles ahí presentes. El plano seccional 1, Barrio Puerto. Ahí está la plaza de Chaurren. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la... al revés. Bueno, la plaza de Chaurren, en el sector 1, todo lo que es el entorno, la calle Serrano y la plaza Aduana. Es decir, hay planos seccionales que además van a tener sectores con ciertos matices de diferencia, digamos. El plano seccional 2, la matriz, por un tema de definición de data quizá no aparece suficientemente bien. Acá está la matriz, la plaza Chaurren está allí. El Cerro Santo Domingo, la plazuela Santo Domingo y la plazuela San Severín. Las plazas Sotomayor y de la Justicia, con 3 sectores. El sector de la Plaza Justicia, la Plaza Sotomayor propiamente tal, y hemos elaborado, también agradezco acá a las personas que han venido de la empresa portuaria, particularmente a Cristian, hemos establecido a la vez un sector especial en lo que sería el Muelle Prat. O sea, efectivamente, esto constituye una unidad geográfica, podemos entender que hay valores en común, principalmente espacio público y otros, pero no podemos dejar de desconocer que este sector es un sector en especial, si bien es del fisco, pero hay que reconocerlo como un sector especial. El plano seccional 4, que podría ser Cerro Cordillera Abajo, le hemos llamado a Eleuterio Ramírez y su entorno, la plaza Eleuterio Ramírez, que está al centro, hacia el sur-oriente, el Museo Lorcocan, las calles Sócrates, estas calles de nombre escandinavo, que no me acuerdo cómo se llaman, el plano seccional 5, Cerro Artillería y Paseo 21 de Mayo. En todos los casos, la línea roja es la zona típica. En todos los casos, la línea roja representa el límite de la zona típica del año 2001. Digo esto porque observarán un pequeño detalle aquí, por ejemplo, que no hay plena coincidencia. Porque como equipo nosotros vimos bien los planos, hicimos un pequeño rastreo y nos dimos cuenta que la zona típica aquí tiene un pequeño desfase y nos convenía más a nosotros como plano seccional hacer el fondo de sitio, en ese caso. Lo mismo en Artillería. La zona típica no contempla todo el Cerro Artillería, la ladera principal. Nos pareció a nosotros que era muy importante considerarla, que era parte de este sistema en términos de su morfología y arquitectura en común.
El plano seccional 6, todo el barrio financiero. Aquí también hemos incluido una pequeña diferencia con la zona típica. Las calles Prat y Esmeralda como ejes principales de él. El plano seccional 7, que es la Plaza Aníbal Pinto y su entorno, muy claramente delimitada, ¿verdad?, al centro de la plaza y todo su entorno. El plano seccional 8, que corresponde al Cerro Alegre, el mayor de todos. Había una diferencia en las superficies anteriores, me acabo de dar cuenta, les pido disculpas. Dije que el Concepción era el más grande, acá están cambiados los datos. En el Cerro Alegre hubo una diapositiva que mostró Javier Adán respecto del Cerro Alegre, que era parte de este proceso, y él muy bien lo decía también. En el Cerro Alegre van a aparecer más sectores. Aquí nosotros vamos a determinar un sector de cornisa, lo mismo que hace allá. Va a aparecer un sector de meseta central. O sea, así como los planos seccionales Barrio Puerto aparecían 4 sectores, este también se va a sectorizar. Manteniendo siempre una norma muy bien común, solamente son matices de diferencia. Por ejemplo, los zócalos, ese es un matiz de diferencia como elemento. El plano seccional 9, que es el Cerro Concepción, muy claramente configurado como una unidad geográfica. Y el plano seccional 10, quizá a ojo de todos el más extraño de todos, porque constituye 2 quebradas que están separadas entre sí, que no constituyen una unidad en términos de continuidad de vías, pero sí, al contrario, la continuidad de vías sí, pero no en términos de su delimitación. Pero el plano seccional está facultado para hacerlo de todas formas. Corresponden a la quebrada Urriola por el norte y la quebrada Almirante Montt por el sur. Lo dicho hasta ahora, hemos visto el área de estudio, lo dicho hasta ahora, establecimos una metodología con ciertos análisis y hemos estado viendo los resultados de este análisis. Hemos visto 2 tipos de matrices fundamentales. Una es la matriz que plantea una categorías y niveles de valoración patrimonial de todos los inmuebles, que son 998 inmuebles. Cada uno de los 998 inmuebles va a estar valorizado. Hemos dicho que además había una matriz referida a las intervenciones posibles en cada uno de esos, orientadas, indicadas hacia cada uno de esos inmuebles, ¿verdad? Y establecimos los 10 planos seccionales. Entonces vamos a ver cómo estos resultados se podrían aplicar, ¿ya? Si yo fuera un inversor, alguien que quiere ser inversor, no quiero decir alguien, discúlpenme la palabra, pero un vecino, una persona que es propietaria de estas partes también, tanto como un inversor mayor. Por ejemplo, en el caso del plano seccional 4, el entorno de la Plaza Eleuterio Ramírez, ahí está la plaza, esta es la Plaza Eleuterio Ramírez en Cerro Cordillera Abajo, ¿verdad? Vamos a tener un plano que va a definir claramente en todo el entorno de la plaza qué inmuebles corresponden a qué categoría. La categoría A de monumento histórico corresponde al Museo Lord Cochrane en la fotografía. La categoría B corresponde a este edificio, ¿verdad? La categoría C, todos los naranjas. Y en este caso no hay ni D ni E, que son discordantes o sitios grasos. Hay un discordante que está por acá, me parece, que por el color no se ve muy bien. Por lo tanto, tenemos una primera entrada valorativa, si se quiere, ¿verdad?, general sobre el territorio, sobre el plano. Y luego tenemos una entrada específica de su morfología y su arquitectura, ¿verdad?, de qué intervenciones pudieran hacerse en este lugar. Y aquí ya entramos en un área aún más pequeña referida al espíritu final de estos instrumentos, que es hacer el detallamiento de las intervenciones, de las intervenciones posibles, digamos, ¿verdad? Empezar a detallar qué elementos de composición de fachadas, de relación entre pisos, de volumetría, de aperturas, de llenos vacíos, pudiéramos nosotros ir orientando en las intervenciones. De esto hasta ahora no existe nada. Si yo soy un inversor o alguien que quiere rehabilitar mi casa o restaurarla, no tengo idea cómo hacerlo. Tengo más bien, bueno, un arquitecto evidentemente que me orienta, pero no tengo este tipo de orientación. Y este es el propósito del estudio. Entonces, en el caso de calle Sócrates, arriba la situación existente, la calle Villa y la calle Castillo, haciendo un zoom
de esta situación, que son estas edificaciones, ¿verdad? En la esquina hay un sitio eriazo y nosotros podríamos establecer ciertas condiciones, digamos, generales, en que podríamos hablar, manténgame las alineaciones de las ventanas de la cuadra, ¿verdad? Mantener en términos de volumetría el escalonamiento que existe en la manzana, o en la cuadra más bien. Genérese un coronamiento con proporciones similares o armónicas con las que están inmediatamente al lado. La altura de los balcones, ¿correcto?, que sean armónicas y que sean homogéneas y alineadas con los balcones que vienen desde la fachada. Que las alturas de los pisos sean coherentes con lo que está acá. Ese tipo de lineamientos generales son los que nosotros, principalmente Carolina y su equipo, están haciendo unos levantamientos de estos planos seccionales y vamos a ir traduciéndolo a una norma de este tipo, detallada. Otro ejemplo de aplicación de norma, la calle Serrano. Estábamos hablando recién de unos proyectos que Paulina decía, junto con el senador y otras personas, que habría aquí un proyecto, ¿verdad?, de futura escuela de capacitación para técnicos en restauración patrimonial. Todos sabemos lo que ha ocurrido en calle Serrano otras veces. Existen estos 3 sitios erazos, arriba la situación existente. El vacío corresponde al ascensor Cordillera. Este tipo de planos, curiosamente, aparece inmediatamente que hay el ascensor Cordillera, es una especie de elemento que podríamos denominar un umbral entre un tipo de edificación de una cierta altura, evidentemente más relacionada hacia lo monumental, que viene hacia acá, hacia Sotomayor, y otro tipo de edificación, evidentemente relacionado a Plaza Chaurren, ¿ya? Entonces, recogiendo ese criterio inicial de forma urbana de imagen, si hacemos un zoom de esta situación, nosotros podríamos decir, como criterio de intervención, primero consérveme la altura, aunque no es materia del plano seccional decir la altura la definirá el plan regular comunal, pero sí como criterio, manténgame las alineaciones en términos de los pisos, las alturas entre los pisos que sean coherentes, el ritmo, lamentablemente la gráfica no aparece, digamos, el análisis de ritmo de fachada acá, el ritmo de distanciamiento entre vano y lleno, digamos, mantenerlo también en toda la cuadra. Cómo existe una relación, digamos, entre los vanos y lo que son las galerías comerciales, ¿ya?, o las vitrinas. La proyección de los vanos sobre niveles comerciales y superiores. La altura de 5 metros del primer nivel, contemplando, si se quisiera, un entrepiso. Alguien diría, bueno, pero tú estás haciendo aquí una réplica de este edificio. Y yo le respondería, no, porque si invito a CISA o si invitamos a un arquitecto contemporáneo chileno, perfectamente, bajo estas condiciones, puede hacer una obra moderna y que es el espíritu a la vez del plano seccional. Nosotros no estamos queriendo decir una actitud conservacionista, nosotros no estamos queriendo decir con esto que todos los edificios y cada una de las edificaciones tendrá que ser igual a la que está al lado, no, pero sí al menos estamos queriendo decir que conserve ciertas directrices generales de lineamientos, de ritmos, que al menos usted me diga que está en Valparaíso, en esta calle Serrano, y no se encuentra, estoy inventando, en otra ciudad. Ahí está el desafío. Nosotros con esto estamos seguros que no estamos ahuyentando a los inversores ni a la modernidad, sino que le estamos dando ciertas líneas que hasta este minuto no existen. Para terminar, ejemplos de normas que estamos intentando redactar. Para esta presentación en particular se me presionó en el mejor sentido de la palabra, pero muestra la norma. Martín, muestra la norma. Bueno, la norma, acá está la norma. Alineamiento horizontal y vertical, ritmo, relación, lleno vacío, zócalos y demás elementos fundacionales o de implantación. ¿Ya? Elementos de zócalo. Los zócalos, muchos de ellos, rescatando nuevo a Ferrada, digamos. El zócalo como un elemento fundamental en el espíritu de conquista de Valparaíso. Tiene que aparecer en la arquitectura. Cuando digo que tenga que aparecer, quiero decir, tiene que esplender.
ya tiene que mostrarse. Hay edificaciones que el zócalo no acusa ni un relieve ni un cambio de materialidad. Por tanto, es como si esa edificación no estuviera implantada. Nosotros a través de esta norma estamos queriendo acusar ese zócalo, ya sea por medio de un relieve o por cambio de materialidad. Si ese zócalo a la vez fuera un zócalo habitable, tendrá que tener ventilaciones. En ese tipo de cosas estamos acusando el detalle. ¿Ah? Ritmo o relación lleno-vacío, a excepción tanto fachadas conformadas parcial o totalmente por galerías, ¿verdad? Las galerías se excluyen de este tipo de cosas y hacemos la excepción, ¿verdad? Y edificios, monumentos históricos, justificados exactamente, la relación lleno-vacío de fachadas será con predominio del lleno sobre el vacío, dependiendo del plano seccional. Hemos dicho que hay diferencias en las unidades geomorfológicas en ese sentido. Para los inmuebles de nivel de valoración patrimonial C inferior, la relación lleno-vacío será resultante de aplicar el promedio de la cuadra. Conceptos como promedio de la cuadra, como alineamientos, como porcentaje lleno-vacío. ¿Ah? El tema de los zócalos que acabo de explicar, acusar a través de las cornisas, los cornisamientos, de la materialidad, las diferencias de estos elementos. Los alineamientos horizontales y verticales. Un último ejemplo, la matriz. Tema complicado, tema que nos pone en una situación, yo diría, digamos, rayando en el límite de que si es posible o no, porque evidentemente acá el espacio público es un elemento, la matriz y su entorno no se desentiende de lo que es el espacio público, de lo que es ese atrio. ¿Cómo lo normamos entonces? Entonces aquí aparece el concepto de indicación. Vamos a hacer una consulta muy específica a la DDU y al Consejo de Monumentos, pero especialmente a la DDU, hasta donde nosotros pudiéramos, por ejemplo, hablar de indicación, de orientación. Por ejemplo, mantener volumetría predominante conformada por edificaciones de 2 pisos con volumen macizo y edificaciones con corredor en segundo nivel. Nos referimos a, ¿verdad?, a esto. Mantener configuración espacial del atrio de la iglesia de la matriz, específicamente su pendiente, dimensiones y materialidad. Ese atrio sin esa pendiente, sin esa materialidad, sin esas balastros, efectivamente deja de ser lo que es, ¿verdad? Las arquitectónicas, las señaladas en las fichas de valoración patrimonial respectivas, en especial mantener grado de transparencia en corredores en segundo nivel y mantener configuración espacial del atrio de la iglesia de la matriz. Hasta acá la presentación, y denme por favor solamente 2 minutos, nada más que 2 minutos para hacer unas consideraciones finales. Todo lo que hemos dicho y lo que este instrumento y este estudio está intentando hacer no va a tener sentido si es que no tuviera una coherencia con el plan regulador comunal. ¿Ah? A mi juicio, como consultor, ha sido parte del proceso. Este proceso ha sido en alguna medida al revés. Debió haber partido primero por un plan regulador comunal que fijara ciertas normas urbanísticas para estas áreas patrimoniales y posteriormente el detallamiento. Yo primero construyo la mesa, le pongo el mantel y solo después pongo la servilleta, ¿ya? Pareciera que aquí hemos partido por la servilleta. No quiero decir que esto no pueda ser, pero evidentemente aquí hay algo que, bueno, entonces pongamos el mantel ahora, ¿ya? Otro tema, la zona típica. La zona típica, muy bien declarada, digamos, con todo lo que ha traído a favor en términos de posicionar el tema patrimonial, en términos de la restauración, en términos de la inversión, ¿verdad?, de la dinámica. No obstante, podríamos hacer algunos ajustes a esta zona típica, ¿ya? La Plaza San Francisco, Daniel Sepúlveda dio este gran aporte, digamos. La Plaza San Francisco, que está ahí. Antiguo acceso desde Santiago a Valparaíso, lugar de eventos, donde había una fuente, donde se hacían ferias de abastos, donde los animales llegaban y descansaban, donde habían eventos inclusive con fotografías con eventos bomberiles. Nos parece que la zona de la Plaza San Francisco, que es este polígono que está acá, debía ser parte de la zona típica, ¿ya? Porque trayendo a Javier Adán, inclusive desde el punto de vista intangible, desde el punto de vista cultural, es un lugar esencial de Valparaíso. Lo que hablábamos antes, todo el tema del Cerro Artillería, haciendo un
pequeño vistazo en términos de los planos históricos de Valparaíso, el Cerro Artillería fue una unidad geográfica importante y que constituyó todo el lugar de la aduana y todo el lugar de los almacenes fiscales y constituyó un lugar de expansión residencial. Nos parece que debería ser parte, inclusive nos parece que debería ser parte la Escuela Naval, que está en proceso de monumento histórico, de ser nombrado monumento histórico, sé que ya no lo fue. Ahí lamento mi desinformación. Nombrada en antes la bomba que está en Urriola con Errázuriz, todo Errázuriz y calle Urriola. Ese sector, digamos, está fuera de la zona típica y su entorno. No obstante, el punto de vista del tejido, no obstante, Valparaíso nunca fue fundado, Valparaíso no tiene un casco histórico. Valparaíso, nosotros no podemos decir que aquí hay un trazado de la ciudad. En términos, a ver, si hay un trazado, puede ser más claro, si hay un trazado, pero el tejido es fruto de una cierta espontaneidad y de un cierto crecimiento en términos más orgánicos. Entonces, esta parte acá también es parte de ese trazado o de ese tejido y a su vez fue parte de todo un sistema de borde. Entonces nos parece que también debe ser parte de la zona típica. No obstante, quizá no tenga edificios que tengan elementos arquitectónicos, morfológicos, patrimoniales de gran valor. ¿Ya? Como tejido sí es importante y como historia de este borde sí es relevante. Entonces, primera reflexión en ese término, una coherencia plan rural comunal, planos seccionales. Quizá será oportuno también en el siguiente paso, 1, 2, 3 años más, replantear el anexo de estos elementos a la zona típica para que sean a la vez coherentes con los planos seccionales que son detallamientos de estos elementos. Pregunta abierta a los panelistas. Ordenanzas locales, en algunos instantes con ciertos elementos, ciertos componentes de la contraparte técnica, inclusive llegamos a plantear la posibilidad, ¿cómo normamos una vitrina? Alexandra nombraba antes en Plaza Aníbal Pinto. ¿Cómo yo regulo una vitrina o un toldo? ¿O cómo desde el plano seccional yo puedo regular y normar cómo me tomo un café o una cerveza en el espacio público, digamos? El plano seccional no me da el instrumento para hacerlo, la facultad, ¿ya? Como plano, como instrumento. Pero sí, desde él pudieran aparecer sugerencias hacia lo que son las ordenanzas municipales referidas a estos temas patrimoniales. O sea, deberían haber, a mi juicio, pregunta para los panelistas, ordenanzas locales totalmente articuladas con estos planos seccionales en cada uno de los casos. La capacidad de carga. La capacidad de carga fue una de las consultoras, Valeria Curoto, estableció un muy buen trabajo de análisis de hasta dónde este sitio patrimonial mundial, esta zona típica, podía recibir ciertos usos. ¿Cuántos restaurantes podía recibir? ¿En qué medida esta dinámica urbana de restaurantes, de hostel, estacionamientos, el tema vehicular, cómo va influyendo cada una de estas actividades en la imagen coherente de la zona típica, ¿verdad? De un instante en que se estableció que esta capacidad de carga, el plano seccional no la podía tomar, menos aún si este plano seccional está haciendo detallamientos en términos de cornisas de ventanas. ¿Cómo yo hago el cruce entre una capacidad de carga que me plantea cuántos autos pueden estar en Cerro Alegre con un elemento arquitectónico, ¿verdad? Entonces, la reflexión más bien va hacia que este análisis muy bien llevado por la consultora debiera ser parte, debiera entregar elementos o al plan regulador o más específicamente a el plan director. El plan director debiera poder establecer algún mecanismo de vínculo hacia este estudio de capacidad de carga para saber, y este tema de la capacidad de carga lo tienen muchos, si no todos los sitios a nivel mundial, que son patrimonio mundial. Gisela, la consultora de economía, presentó un muy buen caso en términos de Machu Picchu. Alguien habló de Trujillo, de Quito, también han tenido estos estudios de capacidad de carga. Entonces, ¿cómo vinculamos estos estudios al plan director? Gracias. Eso.